Video en el cual vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo utilizar el análisis de ciclo de vida para el transporte de pasajeros utilizando el software OpenLCA. El caso de estudio que vamos a desarrollar es un viaje de la ciudad de Bogotá a la ciudad de Medellín en Colombia, y este trabajo, este video se hace como parte de la asignatura de emisiones por fuentes móviles de la maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, que es impartida por el ingeniero Luis Carlos Belalcázar. El grupo de trabajo está compuesto por Freddy Escobar, Tatiana Flores, Alejandra Ovalle, Laura Pardo y Oscar Serrano. El contenido que vamos a ver es inicialmente una pequeña, muy corta explicación de qué es el análisis de ciclo de vida, después qué es OpenLCA y una pequeña vista de cómo funciona el programa, el caso de estudio que vamos a desarrollar y los resultados que obtuvimos utilizando OpenLCA y una página web llamada Carbon Footprint para ver la huella de carbono de ese mismo viaje. Después unas pequeñas conclusiones y un análisis de lo que obtuvimos. Entonces, el análisis de ciclo de vida está enmarcado entre la norma ISO 14040 y comprende la recopilación y evaluación de entradas, salidas, impactos ambientales potenciales que se puedan generar en la producción de un sistema, de un bien o de un producto a lo largo de su ciclo de vida. Esto comprende todos los eslabones de su cadena de producción, como podemos ver, desde la adquisición de materias primas, la manufactura de materiales, la producción del producto o servicio, el consumo de ese producto y el fin del ciclo de vida. En este caso, no vamos a centrarnos en la producción de los vehículos, sino de la fuente energética y su uso para generar o para el desarrollo de un viaje de la ciudad de Bogotá a la ciudad de Medellín en Colombia. Entonces, ¿cuáles son esas fases que comprende la metodología ISO 14, la norma ISO 14040 para la metodología del análisis de ciclo de vida? Primero es la definición de un objetivo y un alcance, y que básicamente es responder a las preguntas de por qué, para qué y para quién yo voy a hacer un análisis de ciclo de vida, qué es lo que quiero comunicar y cómo lo voy a comunicar. Y se define la unidad funcional, que no es más que la base de cálculo sobre la cual yo voy a efectuar el análisis de impactos ambientales. Después, el análisis de inventario, que es la recopilación de toda la información necesaria de entradas y salidas para poder llevar a cabo el modelo y ver los impactos ambientales potenciales a lo largo de toda la cadena de producción. La evaluación del impacto, que es definir una categoría de impacto, valga la redundancia, que en este caso la que vamos a definir son emisiones atmosféricas. Y después la interpretación de resultados, donde se puede hacer un análisis de sensibilidad y una retroalimentación del modelo para poder ver las distintas opciones que se pueden evaluar. Entonces, el OpenLCA es un software de código abierto desarrollado por la empresa alemana Green Delta, que nos permite hacer análisis de ciclo de vida, ambientalmente hablando, análisis de ciclo de vida orientados a costos, orientados a los impactos sociales, el Social Life Cycle Assessment, huellas de carbono y huella hídrica, y hacer una especie de hoja de vida de los productos que nos permitan hacer una declaración ambiental del mismo. El software se puede descargar gratuitamente de esta página, les voy a dejar el link en la descripción del video, y tiene una gran ventaja, es que se puede usar en Windows, en Mac, en Linux, y hay distintas versiones. Ya a fecha de hoy van en la versión 1.10.3. Para este ejercicio vamos a utilizar la 1.10.2. Entonces también es bueno que veamos una visión general. Este es OpenLCA, este es el software, este es el panel izquierdo donde están las bases de datos que nosotros creamos o importamos. Cabe anotar que hay distintas bases de datos gratuitas que se obtienen también de la página de OpenLCA, y también les voy a dejar el link en la descripción del video, que pueden utilizar, donde ya hay procesos montados con sus impactos ambientales asociados que nosotros podemos tomar como entradas a lo que queramos modelar. También tiene una información background. Aquí lo más importante ver es que tiene locaciones de todo el mundo, uno puede ubicar los impactos ambientales geográficamente, y también tiene parámetros e indicadores, y aquí los importantes son estos: los métodos de evaluación del impacto. Hay un montón de métodos de evaluación, cada uno dependiendo de lo que yo quiera ver, si son impactos a la atmósfera, impactos al agua, impactos al suelo. Y este, que es el que nos interesa, uno de los que nos interesa hoy, es el IPCC 2007, que nos ayuda, aquí podemos darle doble clic en la descripción, para hacer la cuantificación de los kilogramos o gramos de CO2 equivalentes asociados a ese producto.
También utilizaremos esta que se llama contaminantes para poder cuantificar, las emisiones de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y material particulado en todo el ciclo de vida. Ya entraremos un poquitico más en detalle de cómo se utiliza el software cuando empecemos a desarrollar el caso de estudio. Perdón, para el otro lado. Ok, el caso de estudio. Entonces vamos a ver lo mismo enmarcado en la metodología del ciclo de vida, que el objetivo y alcance está definido por la unidad funcional que escogimos, y es ver las emisiones de contaminante, el contaminante de los varios contaminantes que analizaremos, por cada pasajero en un viaje de la ciudad de Bogotá a la ciudad de Medellín en Colombia. El análisis de inventario es la recopilación de información, como lo habíamos visto. En este caso utilizaremos el modelo europeo Copper versión 5.3 para obtener los factores de emisión de cada uno de los vehículos de combustión interna y su consumo de combustible, y la base de datos EcoInvent versión 3.4, que la obtenemos una versión académica gracias al Centro Suizo para el Análisis de Ciclo de Vida, el Swiss Center of Life Cycle Inventory, y también información de autoridades locales y de los fabricantes de los vehículos para obtener la eficiencia energética de cada uno de ellos. Y para la evaluación del impacto utilizaremos dos categorías de impacto, como lo vimos ahorita. Potencial de calentamiento global en un horizonte a 100 años, que son las emisiones de CO2 equivalente por cada pasajero que se movilice en esa ruta, y las emisiones de monóxido de carbono, material particulado 2.5, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, también asociados a cada pasajero que se mueva en este trayecto de Bogotá a Medellín. Entonces tenemos las dos ciudades ubicadas geográficamente en Colombia. Para la ruta utilizamos Google Maps para rastrear la distancia. Son 429 kilómetros, aproximadamente 6 horas 18, un poco más, un poco menos dependiendo del tráfico, pero el dato que nos importa tener en cuenta, que debemos tener en cuenta, son los 429 kilómetros. En avión, la distancia aérea de un vuelo normalmente de Bogotá a Medellín son 233 kilómetros, y en vía férrea son 396 kilómetros. Aquí está la fuente de los datos que obtuvimos. Cabe anotar que no hay un tren en este momento que haga ese trayecto Bogotá-Medellín, así que obtuvimos información del INVIAS y la ANI de Colombia para poder saber con las vías férreas actuales cuánto sería esa distancia. Son 396. Esto nos da una incertidumbre un poco mayor a lo que podría ser un viaje directo Bogotá-Medellín con una vía férrea adecuada para el transporte de pasajeros, así que esta es una de las limitantes que tenemos ahorita para el estudio, porque no tenemos un sistema férreo robusto que permita ese viaje. Entonces, los vehículos que escogimos son vehículos característicos dentro del mercado colombiano de combustión interna. Escogimos el Chevrolet Expar, es un vehículo muy común en Colombia. El Renault Twizy es uno de los vehículos eléctricos particulares más vendidos en Colombia. El bus bolivariano, que no es más que una flota de pasajeros, un bus de pasajeros de tecnología Euro 5. Una Honda, una motocicleta Honda CBR, y un tren de alta velocidad. Este no existe en Colombia, pero pues tomamos la información de trenes europeos, un Talgo 200, y el avión típico que efectúa el viaje Bogotá-Medellín es un Airbus A320. Entonces son los que vamos a utilizar. Los datos de entrada, principales datos de entrada: la energía eléctrica en el país, ya la vamos a ver, y los factores de emisión utilizando el modelo europeo Copper. Utilizamos Copper y no un modelo estadounidense porque los estándares de los vehículos en Colombia son Euro, al igual que lo tiene establecido el modelo Copper. También en la descripción del video les voy a dejar un link a este otro video, valga la redundancia, que hicimos dentro de la misma asignatura, donde nos muestra cómo hacer un inventario de emisiones de material particulado usando Copper 5.3, y también explica cómo obtener los factores de emisiones utilizando el modelo y el software asociado a ese modelo europeo. Bueno, entonces tenemos aquí obtenidos a partir de Copper y de información de proveedores los consumos de combustible o de fuente energética y el número de pasajeros para cada uno de los vehículos. Motocicleta 2 pasajeros, el Chevrolet Spark 5, el Twizy es un vehículo de 2 pasajeros, el tren eléctrico, aquí hay un error, perdón, son 390, el autobús 36 pasajeros y el Airbus 220 pasajeros, cada uno con su consumo de combustible asociado en kilogramos, los combustibles fósiles, los líquidos, y kilovatios hora por kilómetro para la electricidad. Y hablando de electricidad, bueno, vemos los factores de emisión obtenidos en Copper 5.3. En el caso de los eléctricos, pues no hay factores de emisiones de tubo de escape, que fue lo que calculamos en Copper. Para los demás sí. Y hablando de electricidad, este
es el mix energético para Colombia en 2018. Y es clave que lo tengamos en cuenta, por lo menos en este que estamos modelando, porque dependiendo de los porcentajes de cada una de las fuentes de generación eléctrica, asimismo van a variar las emisiones en el ciclo de vida. Hablando de el vehículo hacia atrás, la obtención de la generación de energía eléctrica tiene unas emisiones. Entonces, tenemos en Colombia casi el 90%, esto es la generación para Bogotá. Casi el 90% se genera a través de hidroeléctricas y el 9.18 térmicas a partir de carbón. Esto nos va a incorporar o nos va a adicionar unas emisiones de material particulado y de CO2 un poco fuertes que vamos a ver más adelante. El 0.1% a térmicas a través de gas natural, bagazo el 0.88 y biogás el 0.7%. Este es el mix energético de la energía eléctrica en Colombia. Esto es importantísimo porque debemos modelarlo en OpenLCA. Yo aquí ya tengo mis procesos abiertos y tenemos, voy a buscarlo, generación eléctrica. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? No hay en la base de datos de Coinbase, por lo menos no en la versión 3.4, una generación eléctrica para Colombia específica. Entonces tomamos el proceso de Brasil, este proceso que está aquí creado desde el proceso de Brasil. Valga aclarar aquí que en la parte superior están las entradas del proceso que yo estoy montando y en la parte inferior las salidas. Entonces aquí tenemos como salida 1 kilovatio hora producido a través de estas entradas que tenemos acá. Entonces las entradas son el punto 8977 que corresponde al 89.77% generado a partir de hidroeléctrica. El punto 0918 kilovatio hora corresponde al 9.18% producido a través de carbón. Y así también tenemos el de la cogeneración con bagazo y gas natural y biogás. Entonces tomamos, como concluyendo un poquitico acá, tomamos el mix energético de la base de datos Ecoinvent que tenía para Brasil y simplemente introducimos la información de cada uno de los componentes de ese mix energético colombiano para generar 1 kilovatio. En resumen, por cada kilovatio de generación eléctrica en Bogotá, corresponde a 0.8977 kilovatios horas producidos a través de hidroeléctricas, 0.0918 a través de carbón y ahí para allá con los demás fuentes energéticas para la generación eléctrica en el sistema interconectado colombiano, específicamente en Bogotá. Ahí ya tenemos el módulo de generación eléctrica que después utilizaremos para alimentar el modelo o para modelar el vehículo eléctrico. Listo. Entonces, con esa modelación que hicimos para el sistema interconectado colombiano, obtuvimos unos factores de emisión, ¿sí? Una generación de kilogramos de CO2 equivalente por cada kilovatio hora producido con esos modelos. Entonces, este punto 13 es el factor de emisión que reporta la UBME para hacer cálculos de huella de carbono para 2018, valga la aclaración. Punto 13 es el que reporta la UBME. Con la modelación que hicimos nosotros en OpenLCA obtenemos 0.15 kilogramos de CO2 equivalente por kilovatio hora. Estamos pues, relativamente cerca con las incertidumbres que se generaría de utilizar un módulo distinto. Brasil, modelado en OpenLCA, como viene en la base de datos de Coinbase, está alrededor de 0.22 y con la modelación que hicimos nosotros para el caso colombiano nos da cercano a 0.25. También estamos un poco cerca y hay cierta incertidumbre. Y está la contribución de cada una de las fuentes. Podemos ver hidroeléctrica, carbón, gas natural, fuel oil, lignito y demás que se utiliza. Y este factor de emisión de 3.15 kilogramos de CO2 equivalente por kilovatio hora lo reporta la UBME para el sistema interconectado colombiano. Entonces vemos que lo que modelamos en Colombia tiene un poquito menos de valor, pero estamos más o menos cerca a los comportamientos que reporta la UME tanto para Bogotá como para Colombia. Entonces ya vamos a OpenLCA y a ver cómo hacemos para modelar. Voy a mostrar el ejemplo de cómo se hace para crear un proceso que nos muestre el Spark. Vamos a utilizar el Spark de combustión interna y el Twizy de pasajeros. Entonces, aquí les voy a mostrar, lo busco, Automóvil Spark, ok. Estas son las entradas y estas son las salidas del modelo que estoy creando, ¿sí? Entonces, perdón, la combustión de 0.069 kilogramos de gasolina me va a hacer
movilizar el Spark 1 kilómetro. ¿De dónde saco esto? Del consumo de combustible que obtuve a partir de Copper. Como vimos en las tablas, se necesitan 0.069 kilogramos de gasolina por cada kilómetro que se mueva el Spark, ¿sí? Y el proceso de la gasolina, yo básicamente lo que hice fue traerlo desde la base de datos EcoInvent, ¿sí? Simplemente lo que hace uno es aquí adicionar, buscar el combustible, aquí en Oil, Fuels, y está, gasolina bajo azufre en un almacenamiento regional. Y le doy OK. En ese caso me aparece aquí en las entradas, simplemente cambio la cantidad. Se necesitan 0.069 por cada kilómetro y ya está. Perdón. Entonces tenemos que se moviliza 1 kilómetro. Y aquí incluimos los factores de emisión obtenidos. Entonces sabemos que por cada kilómetro que el automóvil se mueve, se generan 204.4 gramos de dióxido de carbono, 0.492 de monóxido, 0.018 de VOCs, 0.003 de metano. Y aquí entonces incluimos la información de los factores de emisión. Y ya tengo ese punto en que para que para que un Spark se mueva 1 kilómetro, genera estas emisiones con este consumo de combustible. Ya está montado el proceso. Listo. Y a su vez, entonces yo necesito saber cuáles son las emisiones para el trayecto. Entonces lo que hago es crear otro proceso adicional que se va a llamar Bogotá-Medellín en un Chevrolet Spark. Entonces ya tengo por cada kilómetro cuánto se genera, simplemente traigo ese proceso acá. Aquí está el proveedor de ese proceso, fue el que yo acabé de crear, Automóvil Spark GT. Y necesito que se movilice 419 kilómetros por cada trayecto Bogotá-Medellín. Entonces la salida es un viaje Bogotá-Medellín, la entrada 419 kilómetros de ese vehículo movilizándose. Listo. Y entonces ahí ya podemos ver pues los impactos de ese viaje, ¿sí? También podemos incluir simplemente dividiendo este viaje en el número de pasajeros, podemos obtener las emisiones por cada pasajero. Cuando uno ya tiene montado el proceso, genera un sistema de producto, que básicamente es un módulo en el que yo ya puedo hacer los cálculos. Simplemente es crear sistema de producto. Dejamos por default Autolink, que prefiere los proveedores de cada uno de los procesos por default, y damos Finish. Y ahí ya se crea un sistema de producto que yo pues ya tengo aquí montado dentro del módulo. Y es, ok. Spark por pasajero. Esta es la ventana que se genera cuando uno crea un sistema de producto. Y este módulo ya nos permite hacer los cálculos. Simplemente damos calcular. Ok, guardar. Y nos da a escoger qué categoría de impacto vamos a utilizar. IPCC 2007 en este caso es el que vamos a utilizar. Está contaminantes, está ecoindicador, hay un montón que sería bueno que exploráramos, como vimos inicialmente, donde están las categorías de impacto, y explorar cada uno para ver cuál nos funciona. Nosotros vamos a utilizar IPCC 2007 y ya damos finalizar y el sistema nos va a hacer el cálculo de las emisiones. Es realmente muy sencillo. No lo voy a hacer porque se demora unos minutos, yo lo hice previo a la grabación del video y aquí me va a mostrar los resultados del Spark por pasajero. Estos son los resultados que va a mostrar el OpenLCA cuando uno le da a calcular al sistema de producto. Perdón. Aquí me muestra los 5 procesos que más generan emisiones de CO2 equivalente. ¿Sí? Que todos estos que pueden ver aquí nunca los introducimos, pero están asociados a ese proceso de generación de gasolina, perdón, que trajimos desde la base de datos. ¿Sí? Es importante que están los 5 que más contribuyen. Pero para hacerlo un poquito más entendible, lo que nosotros queremos ver es cuánto es la contribución de la fuente eléctrica, de la generación de la fuente energética y cuánto de la operación. Vamos al árbol de contribuciones. Y aquí buscamos categoría de impacto, la que queremos mirar es potencial de calentamiento global. Y aquí ya tenemos resultados. Entonces tenemos que el Spark moviéndose de Bogotá a Medellín por cada pasajero genera 21.16 o 21.17 kilogramos de CO2 equivalente por pasajero en ese viaje. Pero podemos desglosar por cada uno de los procesos. Y aquí encontramos este dato interesante. El 18.74% de esas emisiones corresponden a la generación de la fuente energética, en este caso de la gasolina. Entonces,
3,97 kilogramos de CO2 se generan desde que se produce la gasolina hasta que se le alimentó al carro. Y el resto corresponde a la operación del carro. Eso lo vamos a ver ahorita en los resultados que presentamos. Y ya, bueno, aquí tenemos los resultados que obtenemos con OpenLCA. De la misma forma, modelamos el Renault Twizy. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tenía un proceso montado que les mostré del mix energético de Bogotá. Simplemente yo adiciono, como lo vimos anteriormente, adiciono ese proceso y sé que 58 vatios hora necesito alimentar para que el Twizy se mueva 1 kilómetro. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí cuántos son los impactos por cada kilómetro que se mueve ese Twizy. Y después hacemos exactamente lo mismo. Entonces creamos otro proceso, que es el del viaje Bogotá-Medellín, y necesitamos que el vehículo se mueva 429 kilómetros para efectuar un viaje Bogotá-Medellín. Entonces aquí ya tenemos los impactos por ese viaje, porque el vehículo haga ese viaje de 429 kilómetros. Y al incluir lo mismo, el número de pasajeros, dividiendo estos impactos en 2, que es el número de pasajeros que caben en un Twizy, obtenemos los impactos por persona. Aquí también ya tengo esa contribución, aquí ya la tengo calculada. Entonces miramos, horizonte a 100 años, están los 5 procesos que más contribuyen a la generación de esas emisiones de CO2 equivalentes a lo largo del ciclo de vida. Y aquí en el árbol de contribuciones, les invito a que exploren también por su cuenta las demás pestañas para que vean los resultados interesantes que se pueden ver. Aquí tenemos que se generan 1,86 kilogramos de CO2 equivalente por persona en ese viaje Bogotá-Medellín en un Renault Twizy. Pero vemos, desglosando aquí la lista, obviamente el 100% de esas emisiones se generan en la producción de la electricidad porque no tenemos unas emisiones de tubo de escape. Esa es la forma en que podemos buscar los resultados que ya les voy a mostrar a continuación. Y también lo que podemos generar, el OpenLCA, también los invito a que exploren un poquito. El OpenLCA es muy intuitivo, pero tiene también un componente muy fuerte de aprendizaje autónomo. Es que generando todos estos sistemas de producto que yo ya tengo montados en los módulos, yo después lo que puedo hacer es un análisis comparativo a través de estos proyectos. Entonces yo creo un proyecto, ¿sí? Voy a hacer el ejemplo, le pongo el nombre del proyecto que sea, emisiones Bogotá, Medellín, listo. Y aquí yo puedo generar un análisis comparativo, entonces busco qué categoría de impacto me interesa comparar, IPCC 2007, y aquí en esta parte yo puedo agregar cuántas opciones quiera. Entonces, por ejemplo, tengo un Airbus por pasajero, la moto Honda, el Spark por pasajero, el tren eléctrico por pasajero, así yo modelé todos los vehículos. No lo voy a hacer porque ya lo tengo pues modelado acá. Ya lo busco. Ay, ok. Creo que lo perdí. Entonces, bueno, hagámoslo acá entonces, aprovechemos la oportunidad. Buscamos todos los que ya modelé por pasajero, adiciono cuantos quiera, bus, la moto, el Spark, el tren eléctrico, el Twizy y el avión. Y aquí ya me los adiciona. Importante que tengamos la misma base. Entonces, todos están un viaje por pasajero, que fue lo que modelamos, y que le demos un nombre para poderlos identificar. Entonces, este es Spark, tren, bus, auto eléctrico y Airbus A320. Listo. Entonces ya tenemos los que queremos comparar, categoría de impacto, y simplemente generamos un reporte. Esto nos puede tardar unos minuticos. Entonces mientras aquí se genera el reporte, podemos ir viendo los resultados que obtuvimos utilizando el Carbon Footprint, que es una página de internet, carbonfootprint.com, que nos permite hacer medir esa huella de carbono de los viajes y demás actividades que tengamos
pues dentro de nuestra cotidianidad. Nosotros hicimos el cálculo para el mismo viaje y como solo calcula las emisiones de tubo de escape, pues tenemos que los vehículos eléctricos es cero, pero vemos que por pasajero y por trayecto el vehículo particular es el que nos genera las mayores emisiones. Entonces 0.07 toneladas de CO2 por trayecto, seguido por el avión, el autobús y la motocicleta. Este es el orden como en que se generan los impactos. ¿Ok? Esperamos un poquito más a que nos genere los resultados en OpenLCA para hacer el análisis comparativo y ya los revisamos. Ok, vamos buscando los resultados entonces. ¿Qué obtuvimos en OpenLCA? Aquí están las contribuciones en cambio climático y emisiones de NOx por cada uno de los vehículos que utilizamos para ese trayecto. Entonces tenemos que el automóvil es el que genera la mayor cantidad de emisiones de CO2 equivalente por pasajero en ese viaje, siendo que la operación, que es esta barra naranja, tiene la mayor contribución y esta es la contribución por la generación de la gasolina, seguido por la moto y el bus Euro 5 y el Airbus. Es importante notar aquí que en la generación del combustible para el Airbus por pasajero se generan mayores emisiones de CO2 equivalente que en la operación, que es esta barrita muy pequeña. En los demás vehículos de combustión interna, pues es predominante el efecto de la operación del vehículo, es decir, emisiones de tubo de escape. Para el tren eléctrico y el vehículo eléctrico, pues simplemente es por la generación de la electricidad. En NOx tenemos algo parecido. La moto tiene mayor protagonismo, la operación genera emisiones altas de NOx y la producción de la gasolina por pasajero pues tiene la demás contribución. Seguido por el bus Euro 5, una contribución alta en la operación, el Chevrolet Spark, el avión y de último nuevamente están aquí los vehículos eléctricos. Clave ver que el vehículo eléctrico no es realmente cero emisiones, hay unas emisiones que tienen en la obtención de la fuente energética en el ciclo de vida, si bien no hay de tubo de escape, sí tienen emisiones que son importantes de determinar y esta metodología funciona para eso. Material particulado, igual, nuevamente tenemos en la operación de la moto genera unas emisiones altas de material particulado, en la generación de la fuente energética también. El Airbus, sobre todo en la producción del combustible, es que tiene mayores emisiones, seguido por el automóvil, el bus y los eléctricos nuevamente están en las últimas casillas. Igual ocurre con el SO2. Los vehículos eléctricos tienen las menores contribuciones en el ciclo de vida en la obtención de la fuente energética y los demás pues tienen una mayor contribución. En la operación nótese que es muy bajito, casi nula la producción de CO2 y eso tiene que ver mucho con los factores de emisión de los vehículos que en S2 son muy bajitos. Ok, mientras tanto aquí ya podemos revisar los resultados obtenidos a través de la comparación de los sistemas de producto en un proyecto. Aquí están los datos, pero vamos a pasar de largo por ahí. Y aquí tenemos las barritas. Entonces aquí ya podemos ver que el Spark genera las mayores emisiones de CO2 equivalentes, seguidos por la moto, seguido por el bus, el avión y los eléctricos en últimos lugares. Y aquí tenemos ya, podemos ver un análisis comparativo entre cambio climático al horizonte a 100 años, 20 años y 500 años. ¿Sí? El 100% es para el vehículo Spark y vemos pues las contribuciones de los demás. ¿Por qué es importante esta comparación? Porque yo puedo no solo comparar distintos medios de transporte, sino distintas alternativas. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo diésel, puedo montar diferentes procesos para una mezcla distinta con biodiesel, por ejemplo, con B5, B7, B10, B20, B50, B100, y ver cuál es el impacto o cuáles son las reducciones o aumento de emisiones al cambiar esa mezcla. Entonces yo puedo aquí no solo comparar distintos vehículos, sino también distintas mezclas de combustible, distintas tecnologías, distintos modelos y demás para ver un análisis comparativo. Esta es la forma en que nos presentan los resultados OpenLCA. Los podemos exportar a Excel y trabajarlos. ¿Sí? Bueno, volvamos a nuestros resultados. Aquí tenemos el monóxido de carbono. Vemos cómo la moto tiene una contribución altísima al monóxido de carbono en la operación y bajita en la producción de los combustibles. ¿Sí?
Aquí los eléctricos vuelven a tener unas emisiones muy bajitas, pero no son cero emisiones, que es lo importante ver. El análisis de ciclo de vida nos permite determinar que hay unas emisiones asociadas a la producción de la energía eléctrica, que es importante verlo. Ok, entonces dentro de los resultados tenemos, viendo un poquito las gráficas que veíamos, y es que las mayores emisiones se dan entonces de esta manera. Para óxidos de nitrógeno, la moto tiene las mayores emisiones a lo largo del ciclo de vida, al igual que para material particulado y monóxido de carbono. Para el SO2, el avión Airbus A320 tiene las mayores emisiones de SO2 a lo largo del ciclo de vida. Y para el potencial de calentamiento global o emisiones de CO2 equivalente, el Chevrolet Spark tiene mayores emisiones. ¿Sí? Hay una discrepancia entre lo que se obtiene por Carbon Footprint y OpenLCA, debido a que OpenLCA sí tiene en cuenta la producción de la fuente energética, mientras Carbon Footprint se hace a través de factores de emisión y se hace validando solo básicamente el tubo de escape. Ok, conclusiones. La moto Honda CBR es el vehículo con mayores emisiones por pasajero en ese trayecto para PM2.5, NOx y CO en el ciclo de vida, ¿sí? En la operación, tanto en la producción de la fuente energética. Los vehículos eléctricos presentan menores emisiones a lo largo del ciclo de vida, sin embargo no son vehículos cero emisiones porque tenemos un impacto al medio ambiente, un impacto a la atmósfera en la producción de la fuente energética y que este varía dependiendo del mix energético. En el caso colombiano, como es una predominante generación de hidroeléctricas, no es tan alto como en países donde haya una mayor producción de energía eléctrica a partir de térmica. Sería un poco más complicado esas emisiones antes en la producción de la fuente energética. La metodología del análisis de ciclo de vida nos permite una evaluación más completa de los impactos ambientales, mirando todos los eslabones de esa cadena de producción de los combustibles fósiles o la energía eléctrica para el caso del transporte de pasajeros, y es una herramienta valiosa para evaluar alternativas en la producción de bienes y servicios. No solo se aplica para este caso, sino también para cualquier producto o cualquier servicio se puede utilizar la metodología del análisis de ciclo de vida de esta forma, pues como lo estábamos presentando aquí. No es más lo que queríamos presentarles. Cualquier comentario adicional, duda o sugerencia, pues nos pueden comentar en el video y pues también le podemos resolver un poco más adelante. Entonces, muchas gracias por su atención. Dejo los links de la descarga del OpenLCA, de cómo hicimos el inventario de emisiones con Copper 5.3 y también la de Carbon Footprint para que lo puedan observar. Muchas gracias.